Bueno, hola, soy Julián David Sierra Lozano del curso 11F y en esta ocasión me encuentro grabando este video para realizar la evaluación pues, de los elementos carnavalescos en el texto literario escogido en el segundo desempeño del segundo trimestre. El texto que yo escogí es la Divina Comedia, el canto undécimo en el infierno, y voy a empezar con la respuesta a las preguntas. En primer lugar, voy a dar pues el contexto del autor. Bueno, básicamente Dante Alighieri es el autor de esta obra literaria llamada La Divina Comedia, que cabe resaltar es una obra que ha sido muy popular en cada punto de la historia desde que fue publicada en el año 1472, aunque hay que hacer un paréntesis ahí que fue escrita a principios del siglo cuarto o siglo IV. Aproximadamente en el año 1307 al 1321 más o menos fue escrita esta obra y pues ha llegado a ser un completo emblema en el mundo de la poesía y en general de la literatura universal. Alighieri nació en el año 1265, exactamente el 25 de mayo, en la ciudad de Florencia, Italia. Fue un hombre que se dedicó en su vida de manera activa a la poesía y también fue partícipe de las políticas de su tiempo. Se conoce que Alighieri escribió distintos tratados sobre literatura, política y filosofía y fue un personaje que apoyaba la separación de la Iglesia del Estado, lo cual nos deja ver claramente una posible causa de por qué tenía tantas críticas, sobre todo pues evidentemente por parte de la Iglesia, dadas las ideologías religiosas que predominaban en la época, ya que recordemos que en el medioevo y previo a él, la institución religiosa del Vaticano era prácticamente el mayor estamento de poder. Entonces, pues fue muy criticado en su época por esa idiosincrasia que él tenía sobre las instituciones y las ideologías religiosas. Bueno, en el segundo punto vamos a abordar la primera pregunta. ¿Por qué sería que el autor le colocó dicho título? Bueno, en realidad no se sabe con exactitud cuál fue la razón para que Dante le colocara el título a esta obra, aunque cabe resaltar que no fue Dante quien le colocó el título. En realidad fue Giovanni Boccaccio, quien fue un escritor y humanista italiano, que junto con Dante y Petrarca se cataloga, pues fueron los padres de la literatura en italiano. Eh, Hay diferentes teorías sobre por qué se le colocó el título. Una de ellas es porque se creía que el término comedia y divina estaban conjugados, haciendo referencia a las críticas que Dante hacía a la institución religiosa, a la iglesia y pues al tema de la religión, considerándose esto, el tema de la divinidad, como un chiste, pero en realidad no es así. Eh, la verdadera explicación es que en la época se le llamaba pues comedia a los relatos que terminaban con un final feliz, o sea, prácticamente el antónimo de tragedia. Eh, y pues divina fue empleado en el título de la obra pues para hacer referencia al trasfondo religioso tan grande que tiene esta obra, pero en realidad no se sabe con exactitud la razón específica de por qué se le colocó este título a esta obra. La siguiente pregunta es, ¿qué relación podría establecerse entre el título y el desarrollo o contenido de la obra? Bueno, pues básicamente es literalmente lo que acabamos de decir en la anterior pregunta, en la anterior respuesta a la pregunta. Dado que, pues bueno, el nombre comedia se empleaba en contextos donde un relato terminaba de una manera feliz, mientras que por el contrario, pues como ya sabemos, tragedia era un relato donde terminaba la situación de manera catastrófica y desfavorable, pero pues en este caso se utilizó el término comedia dado el final que tuvo la obra, que ya hablaremos después de eso. Y pues de nuevo, lo del título, lo de la palabra divina en el título, perdón, pues guarda relación con el contexto religioso tan grande que se tenía en esa época debido al poderío tan grande que tenía la iglesia, dado que el poema que Dante propone en la Divina Comedia pues tiene, como ya lo dijimos, tiene un trasfondo religioso grandísimo y pues abarca todo este tema de la divinidad, lo sagrado y el contexto pues, religioso brindado por la iglesia cristiana. Siguiente pregunta.
¿Será que el final de la obra literaria guarda relación con el título? Definitivamente sí, pues como ya lo dijimos, de nuevo, comedia era utilizado para hablar, para referirse hacia esos relatos que terminaban de una manera feliz y no catastrófica. Y pues definitivamente sí, según lo estuve leyendo, no me he leído aún toda la obra, pero según leí un resumen, al final ya Dante se encuentra en la cúspide del cielo prácticamente, y allí es donde se encuentra con tres círculos que representan la divinidad, la Trinidad. Así que sí, definitivamente sí se relaciona con el final de la obra literaria, dado el final que tiene, dado el final feliz que tiene Dante en la cúspide del cielo. Punto 3. Aquí se asumía el papel de detective y pues entre los personajes que se desarrollaban tenía que identificar quién tenía diversos roles. Entonces, bueno, a lo largo del canto undécimo podemos ver cómo se desarrollan los personajes relacionados con el sexto círculo abordado previamente en el canto 10, en el canto décimo. Y en base a eso pues podemos relacionar cada uno de ellos con los roles planteados. En primer lugar, pues vamos a identificar primero a Dante, quien tiene el papel de extraviado, ya que según el relato, pues él se pierde en un lugar llamado la Selva Oscura, ahí es donde inicia todo. Se pierde en este lugar que representa pues aquella pérdida espiritual que en el pecado de Alighieri, aquel pecado pues representado por aquellos animales que lo interceptan, un león que representaba la soberbia, una pantera que hace alusión a la lujuria y una loba la cual representa la avaricia. En ese momento donde Dante se pierde en la Selva Oscura, hace su aparición Virgilio, quien es el guía que pues lo lleva por los caminos del infierno y del purgatorio. Hay que hacer una aclaración ahí, es que Virgilio en la vida real fue un gran amigo y maestro en el mundo de la poesía junto a Dante. Bueno, en segundo lugar podemos encontrar a Virgilio, quien podemos decir que adopta la posición de rey, aunque en realidad es como un guía, como un maestro. Pero bueno, en este caso lo que más se asemeja a él es un rey, ya que es conocedor de en totalidad del infierno y posteriormente del purgatorio. Pero también digo esto ya que, pues hago esta afirmación, ya que las expresiones que Dante utiliza para dirigirse a él, como por ejemplo mi señor, pues es una expresión que era muy utilizada en el medioevo para referirse con respeto hacia los monarcas. Por lo tanto, según cómo se tratan estos dos personajes, puedo decir que Virgilio, el guía de Dante, llega a asimilarse con ese rol de rey. Y bueno, por último encontramos a los inconformes, que son pues todos los herejes, todas aquellas personas que se encuentran en el sexto círculo, en donde pues se narra el contexto de este canto. Los podemos ver cumpliendo este papel, teniendo en cuenta que un hereje visto desde el cristianismo en la Edad Media era aquel sujeto que no estaba de acuerdo y por lo tanto era inconforme con la doctrina religiosa, acto que era duramente condenado por la Iglesia y por ello la razón de la estadía de personajes herejes en el infierno. Aquí hago un paréntesis bastante curioso, importante, y es que entre estos herejes, entre estos inconformes, encontramos a un papa cristiano, que fue el Papa Anastasio, que según los relatos después se dejó corromper y por eso terminó en este lugar. Bueno, ahora vamos a hablar en el cuarto punto sobre el concepto de máscara o disfraz, que pues como bien sabemos es aquel recurso al que acude el personaje para disfrazarse, para ser otro, o sin embargo todo lo contrario, pues para tomar la decisión de quitarse la máscara y para hacer todo lo que no ha podido hacer en su experiencia vital. Bueno, el personaje con una máscara nada más y nada menos es Dante Alighieri, el protagonista, pero al mismo tiempo el autor de esta obra. Decimos que Dante es el que usa este recurso de la máscara, ya que él fue un hombre que en su personalidad era alguien que aseguraba tener la razón en absolutamente todo. O sea, era muy pedante. Y su idiosincrasia sobre la teología cristiana pues difería bastante con respecto a lo dictado por el Vaticano, los dictámenes que hacía el Vaticano en esa época. Por lo tanto, aquella situación lo hacía colocarse un disfraz en la vida real, el cual le impedía que fuera perseguido por la iglesia. Sin embargo, no solo en el canto undécimo del infierno, sino que en toda la obra de la Divina Comedia, él se quita aquel disfraz que le impedía mostrar esa filosofía por la cual era perseguido, ya que pues en la Divina Comedia pues él cuestiona todo este tema de lo sagrado, del infierno, del purgatorio, del cielo, y eso era algo que no se podía decir ni en público ni cerca a personas que pertenecían a la institución religiosa,
dada que eran perseguidos. Y pues recordemos que la Iglesia Católica previo y durante la Edad Media era e incluso sigue siendo una institución perseguidora y acusadora, pues que condena a toda costa. Y de hecho en esos tiempos la herejía era castigada con la muerte y ante la inminente amenaza, pues todo aquel que pensara diferente requería de una máscara para no ser ejecutado, no solo Alighieri. O sea, pensamos que muchas personas en esa época debieron haberse colocado máscaras, ya sea porque no creían en el Dios del que nos habla la religión cristiana o no seguían diferentes reglas que tenían la institución en esa época o simplemente tenían diferente orientación sexual, lo que sea. Todo lo que fuera contrario a la iglesia era castigada, ya sea o con muerte o con torturas, porque se consideraba un pecado fatal. Y pues Dante Alighieri, al tener pensamientos que diferían con la iglesia, pues tenía que recurrir al uso de una máscara. Bueno, ahora vamos con el quinto punto, el cual tiene diferentes preguntas. La primera de ellas es, ¿el personaje fue ubicado en otros cronotopos? ¿Por qué pasaría? En mi caso, yo la verdad no logré identificar pues si de verdad Dante fue ubicado, digamos, en otro cronotopo, porque pues prácticamente todo el tiempo, todo el relato se trata de una conversación entre Dante y su guía Virgilio, y mientras tanto, pues Virgilio le explica aquellas personas que están en ese lugar. Entonces, pues no hallé del todo si Dante fue ubicado en otro cronotopo o si algún personaje fue ubicado en otro cronotopo, porque como digo, pues prácticamente todo el relato se basa en una conversación constante entre Dante y Virgilio. Bueno, siguiente pregunta del punto 5. ¿Será que ese cronotopo lo podría relacionar con un hospital, con la cárcel, con una institución religiosa, un manicomio? ¿Qué se podría estar criticando o cuestionando? Bueno, en primer lugar, el cronotopo en el que se desarrolla la historia planteada por Dante, pues en el infierno, en el canto undécimo, es, pues en primer lugar, relacionado con la institución religiosa, con las instituciones religiosas. Y Dante lo que hace en este relato es criticar la veracidad de aquellos dictámenes que pues establecía la iglesia en ese entonces. Eh, pues Dante prácticamente hace una representación del infierno cristiano por medio de sus cantos creados por medio de su poema, y pues como ya dije se cuestiona la veracidad de todo esto del infierno que ha creado la iglesia cristiana, y pues eso critica, se desahoga prácticamente a aquella iglesia pues cristiana, católica de esa época que torturaba, mataba, asesinaba, condenaba, violaba a todos aquellos que pensaran diferentes. Bueno, en segundo lugar, el cronotopo donde se desarrolla Dante, pues se puede también relacionar con la cárcel, debido a que en el texto se menciona explícitamente que en ese lugar, o sea, el infierno, se aguardan todas las formas de violencia y que aparte de ahí se pierde la libertad, lo cual pues evidentemente lo podemos relacionar con una cárcel, ya que en una cárcel hay todo tipo de crímenes, todo tipo de personas, y pues evidentemente en la cárcel se pierde la libertad, una persona queda privada de su libertad, incluso de manera perpetua en algunos casos. Y bueno, también pues es que el infierno es un lugar de condenación y allí en el infierno están clasificados en diferentes círculos dependiendo del acto que hayan cometido, lo cual también se asemeja mucho a la forma de trabajar de las cárceles, donde pues la condena va de acuerdo a lo que haya cometido cada persona, al delito que haya cometido cada sujeto. Bueno, también lo podemos relacionar con el manicomio, pues todas las personas que están allí tienen una infinidad de problemas y aguardan con dolor su eterna condena, lo cual pues se asemeja de cierta manera a lo que es un manicomio, ya que en un manicomio aguardan personas que tienen que luchar contra sí mismos y tienen que luchar contra un sufrimiento de sí mismo, contra lo que han cometido, porque la afectación que deja un delito, una atrocidad, de las que hace una persona que se encuentra normalmente en un manicomio, pues deja deja muchos conflictos en la mente de aquella persona y pues prácticamente tiene que luchar contra sus propios demonios, tiene que luchar contra su pecado, por decirlo así, y pues eso es lo que encontramos en el infierno, personas luchando contra aquello que cometieron y ahora pues están pagando por eso en un lugar de puro dolor, de puro sollozo. Bueno, y por último también lo puedo relacionar con un hospital, y aquí me gustaría pues hacer como una referencia hacia un canto que es el canto sexto, que mientras yo estaba haciendo como una lectura rápida de los diferentes cantos,
pues me encontré con el título en el que se nombraba el Cerbero y pues la verdad me llamó bastante la atención porque Cerbero es bastante parecido al nombre de un ex rapero que lamentablemente ya murió, el cual era Cancerbero. Y pues nada, me metí, indagué y me di cuenta que aquí en este canto se relaciona mucho con un hospital, ya que ahí pues prácticamente es un infierno en donde dejan morir a la gente y pues aquella negligencia de los doctores que vemos hoy en día en un hospital a veces, pues está representada en la furia del Cerbero, que es un perro de tres cabezas que se encarga de custodiar las puertas del infierno y pues esa negligencia se ve reflejada en la furia del Cerbero, en donde pues prácticamente las personas no pueden ser salvadas y aquellos pacientes, por decirlo así, las personas que están condenadas allí por sus enfermedades de glotonería, como les llaman los glotones, pues están atormentados siempre por la enfermedad aquella que los consume. Y pues aparte es un lugar con mucho miedo, con mucho temor pues, y dolor, lo cual lo vemos muy característico en los hospitales, ya que es un ambiente en donde se tiene miedo a lo que pueda pasar, se tiene miedo a la enfermedad que lo pueda llevar a la muerte. Y pues prácticamente eso es lo que pasa en el canto sexto, que fue un canto que me llamó la atención mientras leía los títulos de los diferentes cantos. Bueno, ahora seguimos con el sexto punto, que pues es prácticamente hablando de la risa, aquella burla que puede existir en el relato. Pues primera pregunta, ¿quién se burla? Pues yo identifiqué que Virgilio, el guía de Dante, es aquel personaje que se burla, ya veremos por qué. Siguiente pregunta, ¿de qué se burla y por qué se burla? Bueno, pues en mi caso, según mi interpretación, veo que Virgilio se está como burlando, está criticando el comportamiento humano, ya que él, pues en la obra e incluso en la vida real, era un personaje que simbolizaba la razón y por ello era muy crítico hacia la conducta humana, lo cual se ve muy reflejado en el relato, en la intervención grande que él hace en el canto undécimo. Y bueno, ¿para qué se burla? ¿Cuál es el propósito de Virgilio al burlarse? Bueno, pues de cierta manera encuentro que Virgilio, conforme explicaba Dante, pues quienes estaban allí en el sexto círculo se burlaba y hablaba con tonos despectivos hacia quienes son los malvados del infierno y con ello logra explicar de dónde proviene la maldad que se encuentra en ese lugar y cómo ésta se propaga mediante actos como la traición, la violencia y el engaño. Por lo tanto, prácticamente es una burla hacia esa conducta malvada humana y una crítica igualmente hacia aquellas personas que se encontraban en ese lugar. Bueno, por último el punto 7, y es pues si se presenta la parodia, la ironía, el sarcasmo, los refranes, proverbios, etcétera, en el relato. Bueno, pues en primer lugar encontramos el lenguaje grotesco y la exageración en el momento en el que se habla que Dante y Virgilio pues tienen que ingresar al lugar del que se habla en el canto undécimo, dado a que el lugar tiene un olor pútrido, asqueroso, hediondo, o sea, hablan con términos bastante grotescos y pues también con la exageración. También dicen que hay un punto en donde se tienen que retroceder para buscar refugio ante ese pútrido hedor y pues ahí encontramos ese lenguaje grotesco a la forma en la que se expresan. También podemos encontrar pues los proverbios, la figura literaria de los proverbios en las intervenciones que hace Virgilio a las preguntas pues que plantea Dante. Por ejemplo, en el momento en el que Virgilio le explica a Dante las razones por las cuales los condenados se encuentran pues posicionados de esa manera en cada uno de los círculos del infierno, las palabras de Virgilio son un proverbio cuando menciona que los violentos pues están separados en tres clases, ya que alguien puede ser violento con uno mismo, puede ser violento con el prójimo o puede ser violento con Dios, y de ahí pues la gravedad del pecado y pues esta clasificación que se hace. Bueno, también otro ejemplo de proverbio lo podemos encontrar cuando Virgilio le explica a Dante que aquellos que están en ese lugar pues han tenido malicia en su accionar y lo han hecho con malas intenciones, todo lo que han hecho lo han hecho con malas intenciones para dañar al prójimo o para tratar de ofender a Dios. Y otro ejemplo de proverbios en estas intervenciones que hacía Virgilio pues son a lo largo de todo el relato, ya que son cosas características de lo que él decía, como por ejemplo en la frase, porque Dios no se niega ni en su esencia ni en sus obras. Lo que fue creado para el amor no será negado por el amor, lo cual pues lo podemos asimilar con esta figura que es el proverbio, dado pues como esa caracterización de refrán, y esto es algo que se repite a lo largo de todas las intervenciones que hace Virgilio en el canto.
Y bueno, ya eso sería todo. Sin duda cabe resaltar que este poema es un gran elemento carnavalesco, dado pues la forma en la que se expresa y pues habla, en este caso, de una cultura, de una creencia, pues haciendo referencia a lo sagrado, a lo divino que Dante aborda en la Divina Comedia. Y ya eso sería todo por esta oportunidad. Gracias por observar. Mi nombre es Julián David Sierra Lozano y eso sería todo por hoy.